Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mujeres Determinadas. Mi nombre es Verónica Fuentes. Es un placer tenerlos aquí nuevamente en el tercer programa sobre violencia doméstica, amor que mata. Vamos a estar compartiendo un testimonio muy poderoso en boca de ambas partes, tanto el esposo como la esposa. Y nos va a acompañar en este programa a conducirlo nuestros pastores de la iglesia BCP, Juan Carlos y Marlene Casas. Los dejo con ellos. Sabemos de antemano que esto va a bendecir a muchas familias alrededor del mundo. Muchísimas gracias por su sintonía. Hola amigos y amigas que nos están mirando en esta ocasión. Les saluda Marlene Casas. Estamos ahora con este tema tan controversial, este tema caliente, amores que matan, acerca de la violencia doméstica. Y tengo en esta ocasión a una pareja hermosa que nos va a ayudar a conversar acerca de ese tema. Y también tengo aquí a mi esposo, el pastor. Hola, Dios les bendiga todos los que están viendo por atrás de este programa. Es un placer para nosotros estar aquí con mujeres determinadas, ¿verdad? Aunque somos varones y nuestro hermano Héctor también, ¿verdad? Pero pues nos dieron la oportunidad de poder compartir este tema que, como dice mi esposa, es controversial, es algo que es fuerte, pero es algo necesario, ¿verdad? Que está aún dentro de la iglesia, está sucediendo, ¿verdad? Y es bueno que lo vamos a hablar. Y su hermano Héctor, hermano Paula o Paulita, como decimos con cariño, Dios les bendiga, hermano, por estar aquí. Yo creo que podemos orar para iniciar este programa. Claro que sí, oremos. Bendito Padre Celestial, a ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor. Gracias, Padre mío, porque podemos hablar esos temas, Señor, y podemos, Padre bendito, con la esperanza de que las personas que estén escuchando, ellos puedan tomar ayuda, Señor, hacer una reflexión de lo que se tiene que hacer, Padre. Yo te pido, mi Dios, que nos dé sabiduría, no solamente nosotros que vamos a hablar, pero aquella persona que va a escuchar también, Señor. Que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos siempre. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, mi Dios. Amén. Pues se me da la oportunidad ahora de compartir con como dije una vez más, en este programa de Mujeres Determinadas. Y voy a iniciar esta plática que queremos tener. Esperamos que sea de edificación para ustedes. Pero y gracias a Dios por mis hermanos, porque no solamente están aquí con nosotros, pero soy su pastor también. Es un privilegio para mí poder conversar con ellos. Y realmente la valentía que tienen, ¿verdad?, de poder expresar sobre este tema que, como les digo, es fuerte, ¿verdad? La violencia doméstica, ¿verdad?, dentro de los hogares, dentro del matrimonio, y puede ser de diferentes maneras. Y gracias, hermanos, por ello, ¿verdad?, porque yo sé que se toma valor. Pero también es un gran testimonio, ¿verdad?, de poder declarar esto, porque es una maravilla, ¿verdad?, de parte de Dios, que ustedes están en pie, hermanos, sirviendo al Señor, ¿verdad? Han procreado una familia hermosa, ¿verdad? Hijos hermosos, hombres que sirven a Dios, ¿verdad? Entonces podemos ver el resultado, ¿verdad?, de que aunque hubo un periodo fuerte, ¿verdad?, no deseado en su familia, en su hogar, que es lo que es la violencia doméstica, pero podemos también ahora dar gloria a Dios porque ustedes sobrevivieron a esas cosas y están aquí. Entonces yo quiero que más o menos, para que se relacionen, ¿verdad?, o que puedan entender lo que estamos hablando, los que están escuchando, ¿qué es, hermanos, para ustedes? ¿Cómo fue esto de lo que es la violencia doméstica? ¿Cómo es que surgió, ¿verdad? ¿Cómo se vivió? Si pueden expresar un poquito, y luego entramos ahí a lo que quizás podemos dejar como consejo para todos. Pues para mí la violencia doméstica fue el maltrato, ¿verdad?, que yo recibí en el pasado, a golpes, verbalmente, psicológicamente, o sea, fueron muchas cosas, ¿verdad?, pero eso fue la violencia doméstica. Wow. A mí. ¿Y cuándo inició, hermana Paula, hermano Héctor, esta vida, esto que sucedió en ustedes? Pues yo creo que a veces no te das cuenta que cuando comienza esto, sino que a través de las que va pasando el tiempo, no te das cuenta, sino que aunque estés yendo a la iglesia,
el enemigo trata de taparte todo eso. Entonces, cuando ya menos acuerdas, ya estás en los problemas terribles, ya donde ya buscas a Dios, pero no de la manera que uno estaba antes. Sí. Entonces la violencia ocurrió al principio de su matrimonio, Sí. al comienzo de su matrimonio. No, porque recientemente han celebrado 40 años, 40 ¿verdad? años. Entonces esta violencia, este periodo difícil fue al principio, ¿verdad? Y como usted lo dijo, hermano, fue un momento en que simplemente empezó a pasar. No fue planeado, no fue, fue de repente empezó a pasar. Estos momentos difíciles en los cuales usted expresaba lo que usted tenía dentro a través de la violencia en contra de su esposa. Sí, tal vez eso era que como yo nunca le dije los problemas que yo traía arrastrando. Me imagino que eso se me juntó cuando empezamos nosotros a discutir y con lo que yo tenía, entonces ya se hacía el problema, eso era el problema grande y es donde comenzaba la violencia. ¿Y había algo en particular, hermano Héctor, que causaba esto, que surgiera lo que usted traía, que lo sacara? ¿O cuál era por qué es que usted de repente tomaba esta actitud? No era precisamente eso, sino que ella me comenzaba a gritar, o ¿por qué llegas tarde? O sea, a veces llegaba tarde, ¿por qué llegas tarde? Y cortas cosas que me preguntaba así, y ahí me molestaba. Y claro, de hecho, no lo entiendes en ese momento porque el diablo te cega. Entonces, lo que pasa, que en vez de decir, bueno, mira, pues se me pasó el tráfico o lo que sea, entonces, eso fue lo que fue pasando poco a poco. Y como le digo, no nos dimos cuenta, al menos yo no me di cuenta cuando ya estábamos con los problemas hasta el tope, hasta arriba. Sí. ¿Y cómo fueron esos momentos para usted, hermano Paulita? Si lo puede describir un poco. Para mí fue algo muy difícil porque yo nunca fui golpeada por mi papá. Yo fui golpeada por mi mamá, ¿verdad? Fui corregida por mi mamá. Pero mi papá a mí nunca me tocó. Sí. Nunca. Mi papá, él era un hombre de Dios y él siempre hablaba, nunca nos golpeó. Y entonces cuando él me empezó a golpear la primera vez, para mí fue como, ¿qué está pasando? Sí. ¿Por qué me estás golpeando? Si tú no eres mi papá, si ni mi padre me golpeó, ¿verdad? Sí. Pero, pues, simplemente yo no pensé en ese momento que estaba pasando, las cosas cambiaron de repente. Eso, como yo dije anteriormente, teníamos yo creo como menos del año cuando empezó la situación. Yo estaba embarazada, tenía yo creo como unos 7 meses de embarazo. Cuando empezó el problema fuerte. Sí. Y pues eso para mí era algo bien difícil porque yo no venía de un hogar así. Yo nunca había visto una violencia en el hogar de mis padres. Yo nunca vi que papá y mamá se golpearan o que se discutieran, porque nunca lo vi. Yo no puedo decir mentiras. Mis padres no discutían hacia a gritos ni a golpes, nunca. Sí. O sea, yo los escuchaba hablando, pero no discutir. Sí. Y eso para mí fue como, pero pues, se me fue de las manos, eso no sabía qué hacer. A mí la verdad no sabía qué hacer. Y yo no quería decirle nada a mis padres. Sí. Por vergüenza no le quería decir nada. Me preguntaban cómo está, estoy bien. Sí. Y no, para que entiendan los que lo están escuchando, hermano Héctor, usted ya se había convertido, usted era un recién convertido, tenía poco tiempo. ¿Cuál era la situación de usted como cristiano? Bueno, yo ya era cristiano. De hecho cuando yo la golpeaba a ella, yo soy músico, entonces yo iba y tocaba arriba. Entonces le doy gracias a Dios que Dios no me consumió. Si fuera en aquel tiempo, Dios me hubiera consumido ahí en el altar, porque aquí es el lugar santísimo. Entonces yo digo, Señor, gracias, porque pues, me hizo la oportunidad de que Él me renovara para poder estar hasta donde estamos ahorita, pues con ese retiro de varones. Recuerdo que ahí fue donde Dios me renovó y gracias a Dios pues aquí estamos todavía. ¿Qué es lo que Dios tenía que renovar, hermano? ¿Qué es lo que había en usted? Que no creo que haya sido solamente el hecho que la hermana le preguntaba, ¿dónde estás? ¿Qué has estado haciendo? ¿Por qué llegas tarde? Creo que había algo más. La hermana comentó
que en su infancia ella no miró violencia en sus padres, ¿verdad? Ella no miró estas situaciones. ¿Qué es lo que a usted le motivaba o le cegaba de ir al simple hecho que la hermana le preguntara Pues, dónde estaba? bueno, sí, porque o sea que como en ese tiempo que las personas que dicen yo soy macho y de aquí no me mueve nadie, entonces eso aún siendo cristianos lo aplicamos todavía. O sea que si nosotros le entregamos la vida a Cristo, tenemos que entregar la vida a Cristo completa, pero a veces en ese momento que Satanás te agarra, te envuelve y te pone una venda y no alcanzas a ver más allá de aquí, de tu vista. O sea, entonces es cuando comienzan a surgir todos los problemas. Pero fue porque usted experimentó eso en su propio hogar. Sí, Usted, porque la hermana dice, yo lo miré, pero ¿cuál fue su infancia de usted? ¿Verdad? Bueno, yo recuerdo cuando mi mamá y mi papá se casaron. Mi mamá se casó muy joven. Entonces, cuando yo ya crecí, no sé si tenía algunos 7 o 8 años, yo miraba pura violencia con ellos. O sea, la golpeaba y yo me asustaba. Porque en ese caso los niños, pues, ¿qué pasa? Te asustas y no haces qué hacer, porque pues tú estás pequeño y no hayas qué hacer. Entonces, en ese tiempo, pues recuerdo que en ese tiempo aún así cuando ellos se peleaban, entonces llegó un tiempo donde ellos se separaron. Entonces ahí ya yo, o sea, pues yo estaba muy impuesto con mi papá, entonces mi mamá se separó y se casó con mi padrastro. Entonces volví a ver lo mismo con ellos. Y no fue hasta que mi mamá se entregó a Cristo, fue cuando todo eso cambió. Pero fueron muchos años que yo estuve mirando todo eso, entonces todo eso a mí me afectó. Sí. Yo creo que eso es muy importante porque, ¿verdad? Muchas veces han dicho, ¿verdad? Somos el producto de nuestras experiencias. Y todos nosotros, cada uno de nosotros, tanto nosotros que estamos aquí como ustedes que están viendo, han tenido unas experiencias en las cuales han crecido desde su infancia, su adolescencia, su juventud, y han marcado nuestras vidas, ¿verdad? Y han dejado algo en nosotros, ¿verdad? Que quizás podría ser que parte de su psicología de usted, hermano, era que usted vio toda esta violencia en su hogar a través de su propio padre y luego su padrastro hacia su madre, ¿verdad? Y fue creciendo con esta experiencia. Y quizás en ese tiempo como niño, como adolescente, como joven, usted no desea, bueno, ¿verdad? Me voy a casar y voy a hacer lo mismo. Simplemente que se activa eso, ¿verdad? Porque es la escuela que tuvo, ¿verdad? Es la escuela que tuvo. De la misma manera que la hermana dice, bueno, ¿por qué me estás haciendo si yo no viví eso? Y ahora lo estoy viviendo. Y él, bueno, yo sí lo viví y es la forma en que yo sé actuar. Y eso creo que es un punto muy importante. Porque de ninguna manera estamos excusando, ¿verdad? Ni tampoco se debe de tolerar la violencia doméstica en ningún hogar, ¿verdad? No importa hogar secular, cristiano, no importa. Pero sí creo, ¿verdad? Que como cristianos, porque esta era una familia cristiana que tenía ya cierto conocimiento de Dios, sin embargo estaban tratando con esta situación. Y yo creo que muchas veces la actitud del cristiano debe de ser un poco diferente en el sentido no de excusar ni tolerar, pero sí de saber cuál es la forma correcta de cómo yo puedo tratar con esta situación, ¿verdad? Porque muchas veces la forma en que el hermano Héctor estaba actuando y físicamente simplemente era una condición de una condición interna espiritualmente, ¿verdad? Cuando nosotros los que hablamos la palabra, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿verdad? Entonces ese verso se aplica aún en el matrimonio, ¿verdad? Nuestra lucha no es con nuestras esposas, ¿verdad? Sino nuestra lucha es con la atmósfera espiritual, ¿verdad? Que quiere y ataca el hogar, ¿verdad? Que quiere
dice la Biblia que el enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir, ¿verdad? Entonces, el enemigo se agarra de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, de lo que hemos experimentado en la vida, ¿verdad? Y está eso que tenemos ahí, y luego viene el enemigo para hacer, ¿verdad? A crear en nosotros, que nosotros actuemos, ¿verdad? No en nuestra capacidad mental correcta, no sé si lo puedo decir así, ¿verdad? Y no estamos cabales en lo que estamos haciendo, porque el enojo, la ira, ¿verdad? Comienza a surgir. ¿Y cómo actuó? Lo que vi. Así es como mi papá trató este asunto, así es como mi padrastro trató este asunto. Bueno, entonces ahora yo también voy a tratar este asunto que me está cuestionando, que me está gritando, ¿verdad? Y voy a actuar porque así fue como sucedió. Pero realmente lo que es una lucha interna, tanto de las experiencias que vivió, como la lucha espiritual que tenemos de este hombre natural, que quiere dejarse llevar por sus pasiones, por sus emociones, ¿verdad? Que están basadas en las experiencias. No sé qué piensas tú de eso. Sí, definitivamente. Y como lo mencionaste, tuvo que haber un momento en el cual usted vino a un encuentro con su Señor, con su Dios, de tal manera de que usted pudo venir a su sentido, ¿verdad? Porque ya hemos especificado que cuando estamos actuando de esta manera, sea por las experiencias, por las influencias de las experiencias pasadas, no estamos en nuestros 5 sentidos, en los sentidos que el Señor Dios nos creó. Pero vino ese momento, en ese retiro, en el cual usted tuvo un encuentro personal, un encuentro definitivo, ¿verdad? Porque a través de ese momento fue que todo esto cambió. Entonces es necesario venir a un encuentro personal con el Creador de nuestras vidas. No solamente el hacer las cosas, porque usted mencionó de que usted tocaba, ¿verdad? Que usted seguía haciendo las cosas, los oficios normales de la iglesia, pero no había una conciencia firme de a quién estaba usted adorando a través de su música, sino fue en ese retiro de varones en el que usted pudo venir a verarse frente al espejo y mirar lo que usted estaba haciendo. ¿Podría usted decirnos qué es exactamente lo que lo convenció? Sabemos que fue el Espíritu Santo que le redarguyó. ¿Cuál fue la palabra que el Espíritu Santo le dio a usted para que usted dijera, estoy mal, tengo que dejar de hacer esto? Bueno, de hecho ya ese día, voy a hablar del retiro, un sobrino que yo quiero mucho, me decía, tío, no voy a ir al retiro. Yo quería ir al retiro, pero yo no le quería decir que no tenía dinero. Entonces ya todos, de hecho yo había llevado ropa y todo, pues dije, por si acaso. Y ella sí me decía, no, sí quería ir. Y el problema era que no tenía dinero, que cobraban como $80. Entonces el sobrino viene y se me acerca, me dice, tío, ¿quiere ir? Y digo, sí, mijo, sí quiero ir, pero... ¿Y luego? Él me decía, ¿luego qué? Le digo, es que no tengo dinero. O sea, tuve que decirle la verdad porque no era que yo no quería que él pensara que yo no quería ir porque no quería ir. Digo, ese es el problema, váyase. Yo pago. Entonces ya cuando fuimos en ese retiro, era especialmente de varones y ya, entonces ya estando en el retiro, porque yo siempre le decía al Señor, yo quiero cambiar, yo no quiero hacer eso. Le dije, Señor, ayúdame, yo quiero cambiar. Pero a veces no dejamos que el Espíritu Santo te cambie. Y en ese retiro tuve un encuentro con Dios. Y cuando yo regresé, yo le pedí perdón a mi esposa. Gloria a Dios, aleluya. Porque realmente no entiende una de las cosas cuando el diablo te ciega y tú quieres. Por eso la lucha con la carne del espíritu es una lucha tremenda.
Entonces cuando ya en ese retiro Dios me habló y yo hice mis votos con Dios y lo hice con ella, y cuando yo fui a la iglesia yo testifiqué y le dije al Señor gracias, y de ahí en adelante nuestra vida empezó a cambiar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La diferencia la hace Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y qué bueno, hermano, que ahora celebran 40 años, ¿verdad? Amén. Y hermana, quiero hacer esta pregunta para los que están escuchando. Dentro de todo eso, y antes de que pasara este momento donde él cambió, hermana, ¿qué es lo que corría por su mente? Porque cualquier persona que está viendo dice, bueno, ¿qué estaba haciendo esta hermana? ¿Por qué se quedó ahí? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué dejó ese abuso? ¿Verdad? ¿Y por qué no huyó, se fue, lo dejó? ¿Verdad? Me imagino que quizás esas son cosas que la gente, ¿verdad?, hace preguntas. Y hermano, ¿y usted por qué se quedó? Porque yo tenía una promesa con Dios. Antes yo no sabía que tenía que ser una mujer sabia, porque yo no había leído la palabra en ese cita bíblica donde dice la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la derriba. Yo creo que parte del problema no nada más fue mi esposo, parte era que él también traía un pasado, pero de manera que yo no era una mujer sabia. Yo también provocaba con las cosas que yo hacía, en vez de, la Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira, y yo no la aplacaba, yo la enfurecía, no era una mujer sabia. Pero cuando yo leí esa palabra y la entendí, ahí empecé a saber que yo tenía que ser una mujer sabia para yo edificar mi casa. De mí dependía que mi casa estuviera bien. Entonces, muchos me dijeron, déjalo, o sea, no aguantes. Pero yo sabía que había un propósito en la vida de mi esposo y mía, porque Dios tenía un propósito con mis hijos también. Entonces yo decía, no voy a dejar. ¿Que te gustan los golpes? No me gustan. ¿Te gustan matar? No me gustan. Yo estoy esperando en Dios, porque yo me agarré de la palabra donde dice eso, que si la mujer sabia edifica su casa. O sea, yo después también yo le dije a Dios, yo no quiero vivir así, yo no quiero ser así. Yo recuerdo que yo fui porque yo les platicaba a unas hermanas que yo tenía tanta raíz de amargura en aquel tiempo, que podía estar mucha gente alrededor de mí, pero yo estaba amargada. Yo todo lo que destilaba era amargura. Yo no creía que nadie me amaba de verdad, porque se acercaban a mí y creían que me iban a herir, me iban a golpear o me iban con sus palabras. Pero llegó el tiempo que yo me cansé de estar así. Y yo le dije al Señor, así como Él estaba cargando un pasado, yo también estaba cargando una amargura tan fuerte, siendo una mujer cristiana, que no le dejaba a Dios las cosas, sino yo las cargaba. Llegó el tiempo que yo me cansé, pastor. Yo me cansé y yo le dije al Señor, ahí en el altar le dije, arráncame esta raíz de amargura, porque yo no soy feliz, ni yo misma soy feliz. O sea, te tengo a ti, pero siento que no te tengo tampoco. Y cuando yo voy al altar y le digo al Señor, arráncame esta raíz de amargura, cuando yo me levanto del altar, pastor, yo me levanto una mujer diferente ahí. Me levanto, o sea, le voy a decir que sentí cuando el Señor me empezó a sanar por dentro. Sentí como que me estaba arrancando y me estaba rasgando mis entrañas. Lo digo delante de Dios. Me estaba rasguñando algo. Era un gemir que yo tenía, pero me estaba saliendo algo. Y de ahí del altar se levantó una mujer diferente. Se hincó una, pero se levantó otra. Y la que estaba hincada era una mujer insensata. La que se levantó era una mujer sabia. Y de ahí empecé, pastor. Yo soy una mujer sabia. Y con Dios yo voy a edificar mi casa. Y yo sé que yo voy a tener la victoria. Y pues yo le decía, ven,
porque yo sabía que algo iba a pasar en ese retiro, porque yo había estado orando para ese retiro, pastor. Yo había estado orando que Dios hiciera un milagro en la vida de mi esposo, y creo que vi el milagro en la vida de él. Amén. Ambos tuvieron un encuentro, tuvo que haber un encuentro en ambos, ¿verdad? Que Dios tuvo que tratar, sanar a ambas vidas. Amén. Y eso fue tremendo. Y no es la hermana decidió quedarse, ¿verdad? Ella se aferró a la palabra de Dios, ella buscó su propio encuentro con el Señor, cambiar. Y usted dirá, bueno, ¿esa es la única forma? Claro que no, ¿verdad? Puede surgir que quizás antes de que se decida rotundamente separarse, quizás se tome un tiempo, quizás se recoja se vaya a un familiar, ¿verdad? Pero no creo, y especialmente en el hogar cristiano, no creo que la actitud, ¿verdad? Sea de buenas a primeras, y bueno, me golpeaste, ¿verdad? Aquí termina todo, ¿verdad? Creo que debemos de, como lo que hemos platicado aquí, creo que en veces hay raíces, ¿verdad? Que están dentro de los corazones de nosotros, ¿verdad? Que requiere sanidad del alma, que requiere una restauración del espíritu, que requiere una renovación de nuestra mente, ¿verdad? Para que nosotros podamos, ¿verdad? Contrarrestar contra estas, ¿verdad? Cosas que están sucediendo, aún la violencia doméstica. No estamos aconsejando, ¿verdad? De una manera que dice, bueno, si la están golpeando, que se quede. La hermana decidió aguantar. Quizás si se hubiera incrementado, y quizás si el hermano no hubiera tenido un encuentro con el Señor, quizás el próximo paso a tener es, ¿sabes qué? Mira, mejor nos separamos hasta que tú cambies. No sabemos, ¿verdad? Porque Dios hizo el milagro. Amén. Pero si tú estás en una situación así, hermano, hermana, persona que está escuchando, entonces, y dices, bueno, yo no puedo tomar esa actitud, ¿verdad? Yo no sé cómo tratar con esta situación, y yo no puedo estar en una situación así. Claro, busca dónde te puedas retirar, ¿verdad? Pero si te vas a retirar sin hacer una conciencia de que tienes que buscar a Dios, entonces vas a pasar, porque mire, algo que me llamó la atención fue, su mamá había sido golpeada por su papá, se dejó del papá y encontró otra nueva pareja, y surgió lo mismo. ¿Cuál fue el problema ahí? ¿Verdad? Que me atrevo a decir, ¿verdad? Con todo respeto a su mami, que quizás ella tuvo que haber tenido un encuentro con Dios también, para que no volviera a subir. Quizás si no sanaba esta relación, no volverse a meterse a otra relación igual. O si se iba a entrar a otra relación, tener la sabiduría y a Dios dentro de ella, ¿verdad? Para poder saber, bueno, ya estuve en este lugar, pero ahora lo voy a tratar diferente. Ahora voy a lidiar con esta situación diferente, porque ahora tengo a Cristo en mi corazón. Entonces, la clave aquí es Cristo. Amén. Jesús sigue siendo la solución. Sigue siendo la respuesta. La respuesta. Así es. Amén. Sí, Él sigue siendo la respuesta, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros podemos, ¿verdad? Encontrar, ¿verdad? Nuestro oportuno socorro, ¿verdad? Ahí es donde vamos a encontrar nuestra fuerza. Es ahí donde vamos a poder nosotros, ¿verdad? Renovar nuestra mente, saber cuál es la voluntad de Dios. Y obviamente la voluntad de Dios no es que haya violencia doméstica de ningún tipo en el hogar. Dios quiere hogares sanos, restaurados, hogares con esa unidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hogares sanos, iglesias sanas, ¿verdad? Amén. Es muy importante. Entonces, yo quiero que entendamos en este momento, hermanos, que necesitamos, si tú estás sufriendo esta situación en tu hogar, tú tienes, antes de tomar cualquier paso, toma el paso más importante. Busca a Dios. Amén. Amén. Busca a Dios. Dios no te va a defraudar. Dice la palabra de Dios, si me buscáis, me hallaréis, cuando me busques de todo vuestro corazón. ¿Verdad? Amén. El Señor está más cerca de lo que pensamos. Y no importa
qué tan difícil tú estás viendo tu situación, Dios está cerca. Dios está cerca. Y hermano, pues los felicito, hermanos. ¿Qué le podría a usted, quiero que ambos digan un consejo que ustedes podrían darle quizás a alguien que quizás está pasando por una situación así? Quiero hacer una pregunta, hermano, antes de comenzar a culminar. Yo no sé si mi esposa me puede ayudar, pero la Biblia nos dice, ¿verdad?, sobre las mujeres que ya están maduras. Sí, que las mujeres maduras, y cuando estamos hablando de madurez, no estamos hablando de edad, estamos hablando de estar maduras en Cristo, en el conocimiento de la palabra. Entonces, como usted, como una mujer madura en el Señor, ¿cuál sería el consejo que le daría a aquella hermana o aquella amiga o amigo que está escuchando y quizás pasando por la misma situación que usted pasó? Pues mi consejo es que primeramente busquen de Dios, porque si buscamos a Dios, Dios nos lleva, nos direcciona, nos enseña lo que tenemos que hacer. Que no se queden, no crean que no van a ver su milagro, lo van a ver, pero eso va a ser al tiempo de Dios. Todo tiene un tiempo, todo tiene un tiempo. Entonces nosotros tenemos que orar, porque no lo vamos a recibir nada más así, porque no lo vamos a valorar. ¿Cuánto tiempo pasé yo? Pasaron muchos años para yo recibir mi milagro, pero siempre estuve constantemente pidiendo a Dios, yo sé que tú vas a cambiar mi hogar, mi matrimonio. Y creo que el consejo que puedo dar es que ora, busca de Dios. Si tienes una palabra que Dios te ha dado, espéralo. Espera esa palabra, Dios te la ha dado y esa palabra va a ser cumplida al tiempo de Él. Bueno, entonces usted qué daría el consejo a un varón, ¿verdad?, que quizás está en esa misma lucha como usted mencionó, dice, porque usted no quería, ¿verdad? Yo vi una plática, usted, ¿verdad?, no en la cámara, pero usted mencionó en esa plática que usted no era que usted no sabía ni cómo empezó esta situación, ni es lo que usted deseaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo podría dar a un varón, ¿verdad? Ahora que usted ha tenido un encuentro con el Señor, que usted ha vivido muchos años ya en Cristo, ¿verdad? Que usted puede ver atrás y sabes que ver a aquel joven Héctor versus ahora este hermano Héctor que ahora está en el Señor firme. Bueno, yo lo que les puedo aconsejar que la Biblia dice que Dios nunca llega tarde. Él llegó a tiempo a nuestro matrimonio y pudimos seguir adelante. Si tú estás tal vez en esta situación que yo estaba, si tú estás mirando este programa, tal vez estás yendo a la iglesia, tienes algún cargo, eres músico como yo y golpeas a tu esposa y te subes a tocar, ten mucho cuidado, porque a mí Dios pues yo le doy gracias a Dios que no me hizo nada cuando yo estaba tocando, pero le doy gracias a Dios que tuve el encuentro con Él, y lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, tan cerquitas que lo tenía yo, nomás tenía que decirle, Señor, aquí estoy. Si en esta noche tú, en esta hora tú estás pasando esta situación, busca a Dios, pídele perdón a Dios y pídele perdón a tu esposa. Tal vez estás yendo a la iglesia y estabas haciendo lo mismo que yo, no lo hagas, porque Dios, yo tuve 2 accidentes casi de muerte aquí en Houston por causa de eso, por causa de mi maldad. Entonces Dios me dio la oportunidad de poder buscarle a Él y estamos ahorita aquí, como dicen los pastores, cumplimos 40 años de casado, pero eso es gracias a Dios, y le doy gracias a Dios por mis hijos, que ellos están sirviendo a Dios y son cristianos, y le doy gracias a Dios por ellos, porque ellos no siguieron mi ejemplo, pero Dios nos alcanzó a tiempo. ¿Usted sintió como que esos 2 accidentes fueron como una llamada de atención que el Señor estaba haciendo, hermano? Eso yo sentí, eso fue como un estate quieto, porque yo recuerdo que yo iba para mi trabajo, iba por el 88, y mi esposa siempre me pone mi lonche, y entonces me dice, ¿tú ibas comiendo? Le digo, no, yo nunca como cuando voy manejando, yo llevo lo que ella me pone y me lo como hasta que ya me paro en el trabajo. Entonces
estaba la lluvia tan fuerte que yo iba despacito. Entonces yo sentía, yo sentía que era como un aire horrible fuerte, que la troca la agarraban y la aventaban contra el muro de contención, y así fuerte la aventaban. Pero yo le dije, pues yo iba muy despacio. Le digo, pero yo sabía que era Satanás que quería destruirme, le dije. Pero yo sentía como cuando tú sientes que te están agarrando y me aventaban contra el freeway así. Y recuerdo que ese día quedé volteado yo al otro lado y le dije, pues ¿qué es esto? Yo iba manejando bien despacio porque estaba la lluvia muy recio. Entonces ahí entendía yo que yo tenía que buscar a Dios. Porque si tú no buscas a Dios, del diablo te va a destruir. De que te va a destruir. Y por eso tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Entonces cuando yo sentía que la troca iba así, yo sentía como cuando agarran así y paz, como 3 o 4 veces, y al último quedó la troca al revés. Y yo le dije, no sé cómo pasó, no entiendo. Yo iba bien despacio porque estaba el agua demasiado fuerte que no podías ver. Y yo tengo siempre esa precaución. Entonces ya era la segunda, ese era el segundo accidente. El otro accidente también estuvo feo, recuerdo que caía un diche y el poste casi se me venía encima. Entonces, y no era para nada, el carro venía pero bien lejos. Yo me crucé y yo miré el carro bien lejos. Y el carro vino y me pegó aquí. Y no sé cómo llegó ese carro. Si el carro lo miré pero bien lejos. Entonces ya esos 2 accidentes dije, ok, Dios me está hablando. Entonces yo dije, tengo que buscar a Dios. Dios ya me estaba hablando por medio de todo eso. Si no te acercas, Dios te va a hablar. Y no les aconsejo, ni quiero estar en esa situación, mejor acércate a Dios. Qué bueno, hermano. Qué bueno. Antes de que termine, voy a dejar a mi esposa que termine, que nos dé un último consejo. Queremos volver a repetir, ¿verdad? Porque no quiero que haya un malentendido. La hermana decidió quedarse en esta situación, ella buscó al Señor, ella se aferró al Señor, ¿verdad? Pero si tú estás en una situación así, tú necesitas ayuda, mándanos un mensaje. Hay lugares, hay centros, hay formas, hay ayuda para ti, ¿verdad? Que se puede hacer, ¿verdad? Para que tú puedas salir de esa situación, ¿verdad? Y luego quizás muchas veces se requiere que salir de la situación, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Señor, necesito que hagas algo. Y hemos visto matrimonios que se separan por un tiempo, ¿verdad, Marlene? ¿Verdad? Se separan por un tiempo, ¿verdad? Y Dios comienza a obrar, y hay una reconciliación, pero ya una vez que Dios trató con ambos, ¿verdad? Entonces, muchas veces esa es la forma que tiene que pasar, pero aquí lo primordial es que Dios tiene que hacer algo. Amén. Así es. Dios tiene que hacer algo. Violencia doméstica es un tema, como dijimos, muy controversial y mucho más controversial porque aún pasa en los hogares cristianos. Han escuchado el testimonio de nuestros hermanos Zamarrón, que le damos gracias a Dios que pudieron cumplir 40 años a pesar de estos años difíciles en los cuales nuestra hermana fue la más afectada porque tuvo que recibir el maltrato físico, el maltrato verbal, el maltrato psicológico. De toda manera ella lo experimentó, pero también escuchamos de que lo podría yo comparar con el pueblo de Israel. La palabra de Dios dice que la tierra prometida era un viaje muy seguro y un viaje muy corto, mas sin embargo por la dura cerviz del pueblo de Israel, por la falta de fe, por la falta de sabiduría, fue un viaje mucho más largo y muy doloroso. Yo creo que así podría compararlo con los de usted. El hermano era su promesa y usted dijo, yo me quedé con él porque era mi promesa y Dios le había dado a él, ¿verdad? Pero desafortunadamente por no haber entendido la palabra de Dios, y es un versículo que muy fácilmente lo recitamos, que muy fácilmente lo decimos, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos lo derriba. Mientras no entendamos el peso y la responsabilidad que hay en este versículo, vamos a seguir batallando en cualquier situación. En este caso estamos hablando de violencia doméstica, ¿verdad? Pero es muy importante el poder entender que necesitamos ser sabias, ¿verdad? Porque dentro de esa sabiduría yo voy a poder entender que la persona que me está
causando dolor, porque tengo una mente renovada. La mente renovada de Cristo me da tener misericordia hacia esa persona, me da tener amor hacia esa persona, Gracia. me da gracia, exactamente, y no voy a actuar con la sabiduría del mundo que me dice, ya te puso una mano encima, ya te gritó, ya te está controlando lo que haces y no haces. Es mejor que termines esta relación y te vayas. Eso es lo que la sabiduría del mundo me dice. Pero la sabiduría de Dios, buscando la sabiduría y buscando edificar el hogar, me va a decir que yo tengo que buscar de Dios, que yo tengo que orar, primeramente por mí, para llenarme de Él, para poder tener misericordia por esa persona que me está lastimando, que me está teniendo opresión. Entonces, una vez más, el ejemplo, el testimonio de nuestros hermanos, se los agradezco, no es la misma situación para todos, ¿ok? Ya mi esposo lo ha dicho aquí, no es la misma situación para todos, pero lo que sí es para todos es que podamos entender que nosotros tenemos que buscar de Dios, tenemos que tener un encuentro con Dios. No es suficiente desarrollar el oficio en la iglesia para decir que tenemos una relación con Dios. Se necesita una búsqueda, se necesita una entrega, y cuando nosotros nos entregamos y buscamos de Dios, entonces es donde viene esa sabiduría, tanto para el hombre y la mujer, de decir, hey, lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando está mal, tengo que cambiar. Y es donde viene la renovación de la mente. Entonces, una vez más, esta situación de ella que se quedó no es la misma para todos, pero si tú estás pasando una situación así, o sabes de alguien, busca de Dios. Amén. Y aparte de buscar de Dios, hay centros, hay lugares, hay líneas directas donde te ofrecen ayuda. Si yo creo, y esto es mi opinión muy personal, cuando el Señor dice que la salvación es personal, también se aplica en esto. Si mi vida está corriendo peligro en ese momento, no voy a tentar a Dios, decir, Señor, yo estoy creyendo en ti, y actuar neciamente y con la persona quizás con una pistola enfrente de mí. Eso es algo necio, Sí. yo es mi pensamiento personal. Entonces, si estás en una situación de vida y muerte, o una situación en la cual ya no puedes tú continuar, simplemente busca ayuda. Está bien salir, está bien buscar ayuda, porque no puedes ayudar mientras tú no has sido ayudada, ¿verdad? Una de las cosas que yo quiero notar aquí, que muy aparte de que fue su promesa de Dios, yo creo que había amor. Amén. Había mucho amor para poder aguantar, ¿verdad? Y ya después vino el cambio. Entonces, es necesario buscar de Dios, que es la fuente del amor, es la fuente de la esperanza, es la fuente de la misericordia y es la fuente de que vamos a poder tener una mente renovada. Gracias por estar con nosotros. Nuestra intención no es decirte haz esto, haz aquello, es decirte que hay una manera de que las cosas pueden cambiar, y esa manera es solamente a través de Dios. Cuando usted y yo buscamos de Dios, Él nos da la sabiduría de lo que tenemos que hacer, cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer en nuestras vidas. Amén. Gracias una vez más, gracias por acompañarnos a tener esta plática. Nuestro deseo una vez más es de que usted sea edificado. Si usted tiene comentarios, si usted tiene preguntas, si usted necesita ayuda, puede escribirnos allí se puede comunicar con nosotros a través de WhatsApp. Ahí va a aparecer el número de teléfono donde usted nos puede mandar textos, usted puede poner comentarios en el video de YouTube. Estamos aquí para servirles. Si usted necesita oración, estamos aquí para ayudarles. Amén. Amén, así es. Y vamos a orar para culminar. Y gracias por estar con nosotros. Padre, te damos gracias, Sí, Señor, Señor, por sí. esta plática que pudimos tener, Señor. Gracias, Señor, Gracias, porque Dios. ahora podemos celebrar, Señor, Sí, Señor, el matrimonio sí, de nuestros hermanos Zamarrón, Señor, 40 años, Señor, Padre. Pero, Padre, te damos gracias porque fue tu mano, Señor, Así es. los que nos ha sostenido, Señor, Señor. Padre Santo. Fue tu mano, Señor, los que ha guardado de ellos, Señor. Y gracias, Señor, porque tú llegaste a tiempo, Señor, Amén, Padre. así es. Y ahora ellos pueden ver el fruto, Señor, de buscarte, de entregarse, de tener ese encuentro contigo, Señor, Sí, Padre. Señor.
Yo te pido, Señor, que sigas con ellos, fortaleciendo sus vidas, su matrimonio, sus generaciones, sus hijos, Señor, Padre. Y te pido por todos aquellos que están viendo, que van a ver este programa, Señor, que si hubiera alguien, Señor, que necesita una ayuda, Señor, que está pasando una situación similar, Señor, ya sea un abuso físico, mental, verbal, Padre, sea cualquiera que sea, Señor, yo te pido, Señor, Padre, que tú te demuestres, Señor, a sus vidas, que ellos puedan ver, Señor, que tú estás ahí, Señor. Padre, que solamente se toma, Señor, ese corazón contrito y humillado, Señor. Tu palabra dice que un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias jamás. Tú estás más que presto, Señor, para atender a nuestro clamor, Señor, y tu palabra dice que si clamamos a ti, Señor, tú nos vas a responder, Señor, Padre. Yo te pido que tú obres en las vidas de los corazones, Señor. Te pido por todos los hogares, Señor, Padre Santo, que quizás están sufriendo por esta situación, Señor. Te pido que llegues ahí, Señor, Padre. Que llegue tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo intervenga. Y Padre Santo, que cambies los corazones. Ese es nuestro deseo. Gracias por todo, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga.